Estamos en una entrega más de esta sección, de este podcast que estamos haciendo con la intención de llevarles a ustedes el conocimiento de nuestro amigo Nelson Scope, quien es Feng Shui Master y ha dedicado muchísimas horas de estudio a esta ciencia que quizá para muchos, como lo hemos dicho en algunas otras entregas, es desconocida, pero que quizás si tenemos la manera de llegar a hacer uso de estas herramientas, es mucho lo que podemos avanzar, es mucho lo que podemos lograr de acuerdo a lo que nuestro amigo Nelson nos dice. Hemos hablado en algunas entregas sobre energía positiva, energía negativa. Es algo que mucha gente dice, pero no practica. Nelson, bienvenido una vez más, contento de que estemos conversando de este tema tan interesante. Sí, gracias por invitarme. Un placer. Ahora, Nelson, el pensamiento. Muchas veces la gente no actúa, pero he escuchado decir que tan solo con pensar en algo estamos enviando una energía que puede funcionar, ya sea positiva o negativamente, hacia una actividad, hacia una persona. ¿Qué hay de cierto en eso? Eso es muy importante y la pregunta es grandioso, porque no fácil. Me hacen una pregunta preguntándome ¿qué es el pensamiento? Es una pregunta que solamente si te llaman Hermann Gruber puedes pensarlo, porque el pensamiento es algo independiente y a la vez es algo que puede seguir ampliarse si hay un objeto, algo. Los expertos, los científicos no pueden decirte qué es un pensamiento. No. Lo que pueden decirte, cuando tenías tal pensamiento, vimos en el MRI, vimos pero no saben lo que es. Pero hablando de MRI o electroencefalógrafo, todo eso es energía. Y llegamos al tiempo moderno que podemos captar frecuencias, cierta energía, y que de esa energía y por haber repetido las pruebas, sabemos ahora que si alguien tiene tal energía, tal vibración, tal frecuencia, está en tal posición biológico y va a poder sentirse mal o va a poder necesitar, por ejemplo, hablan todas partes sobre esta palabra, neurolingüística. Esa es mi profesión. Pero el neuro, que es energía de los nervios, también hay una parte, hay una
me disculpan por el break, el freno. El freno que uso varias veces porque estoy hablando en español y quiero usar las palabras exactas para dar explicación. El neuro es manifestación de energía, lo que dices, energía en múltiples partes y que influencian a todo el cuerpo. El neuro depende de la frecuencia, puede decir esto, y hay muchos médicos que, de acuerdo con otros médicos, llegan a la conclusión que si una persona tiene tal frecuencia no es curable, digamos. Pero como es, digamos, neurofisiólogo, una persona tiene cualquier maleza, así, no llamamos enfermedad. Sí, pero es una condición. Sí, una condición, y puedes, con el conocimiento que tenemos, puedes usar y llevar a la persona a un nivel de frecuencia que se cura de algo que declararon incurable. Es decir, que si entiendo bien, son fórmulas de apoyo, de ayuda a la actividad del médico, a la actividad de la medicina. Exacto. Se puede reforzar quizá en la acción de un tratamiento. Exacto. Sí, y yo no recomiendo, y no es responsable recomendar a nadie no tomar medicina. La primera cosa que tienes que hacer es ir al médico. Correcto. Y después que el médico diagnosticó todo lo que diagnosticó, entonces sabes exactamente qué es lo que está sucediendo, y alguien que sabe de cómo tratar eso te puedes dar mantras, por ejemplo, ejercicios espirituales, etcétera, etcétera, o cambiar cosas en tu casa o en tu alrededor, y vas a ver que van a decir, sí, pero no estabas enfermo, pero se va, se disuelve, porque no peleaste a la energía ese, pero lo trataste con amor y lo acariciaste. Estás haciendo meditaciones, ejercicios para que la maleza, si lo podemos llamar así, la aparición esa, no desarrolla fuerza para que te tumbes. Sí, puedes tener un tratamiento de mantras, etcétera, y ejercicios. Entonces, poco a poco. Y hay otra persona que tuvo una situación así y que le recomendamos qué hacer, y hoy en día ya no tiene ninguna clase de maleza, ataque o cualquier cosa. No. Por eso yo digo, y lo digo con toda mi fuerza y con toda mi fe, no hay situaciones que llaman maleza que no es curable. No hay. Todos son curables. Pero el que tiene la maleza, o si lo podemos llamar así, ¿quiere curación? Porque hay veces que uno tiene algo, un desvío, un desbalance, pero si lo investiga, si nosotros lo investigamos bien, llegas a la conclusión que de una forma u otra la persona no quiere estar salud.
Ya. Bueno, es un poco la responsabilidad que tenemos todos con nuestra salud y con un estilo de vida, porque a veces también queremos exagerar en la conducta. Exacto. Y queremos vivir saludables. Exacto. Por eso hay que armonizar el vivir. Eso. Armonizar El vivir continuamente. Bueno, sí. Nelson, muchísimas gracias. Vamos a continuar llevándoles estas entregas periódicamente. Estamos comenzando con esta entrevista para conocer un poco más de esas herramientas que quizá todos tenemos y que no sabemos utilizar. Exacto. Cuídense mucho y hasta la próxima. Sí, gracias.